Bienvenidos a este espacio de formación en la palabra de Dios. Aquí en el canal Jesús ilumina nuestro sendero con Gladys Herrera, para encontrarnos con la palabra viva de Dios y renovar nuestra fe cada día. Hoy continuamos con el nivel intermedio, profundizando en la palabra de Dios. Clase número 9. El canon bíblico y las versiones de la Biblia. El objetivo es aprender los criterios de interpretación establecidos por la Iglesia para comprender la Escritura en su contexto, en la tradición viva y con la guía del Espíritu Santo. Invocamos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de sabiduría y discernimiento. Tú que inspiraste a los autores sagrados y guiaste a la Iglesia en el reconocimiento de los libros santos, ilumina hoy nuestro entendimiento para comprender cómo formaste a través del tiempo la Sagrada Escritura que alimenta nuestra fe. Que tu luz nos ayude a amar, respetar y vivir tu palabra. Amén. La Biblia que tenemos hoy en nuestras manos es el fruto de un largo proceso de discernimiento y fidelidad. No todos los escritos antiguos sobre Dios o Jesús fueron aceptados como inspirados. Fue la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, la que reconoció qué libros contenían verdaderamente la palabra de Dios. Este conjunto de libros sagrados recibe el nombre de canon bíblico, palabra que proviene del griego canón, que significa regla o medida. A lo largo de esta clase conoceremos cómo se formó este canon y cuáles son las principales versiones de la Biblia que la Iglesia ha reconocido como fieles y auténticas. El primer aspecto, el significado del canon bíblico. El canon bíblico es el conjunto oficial de libros inspirados que forman la Sagrada Escritura. La Iglesia no inventó el canon, sino que reconoció los libros que, por su inspiración divina, fueron recibidos por las comunidades cristianas desde los primeros tiempos. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel fue reconociendo poco a poco los escritos donde Dios se revelaba: la ley, Torá, los profetas y los escritos. En el Nuevo Testamento, los cristianos conservaron los evangelios, las cartas apostólicas y otros escritos que expresaban la auténtica fe transmitida por los apóstoles. En la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 1, versículo 3, señala: lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos. El segundo aspecto, el proceso de discernimiento. Durante los primeros siglos circularon muchos textos, evangelios, cartas, profecías y escritos de diversa procedencia. Para discernir cuáles eran auténticamente inspirados, la Iglesia se basó en 3 criterios fundamentales. El origen apostólico, que el libro tuviera relación directa con los apóstoles o sus discípulos cercanos. La conformidad con la fe, que su contenido estuviera de acuerdo con la enseñanza de Cristo y la tradición viva. Uso litúrgico y universal, que fuera leído y aceptado en la liturgia por las comunidades cristianas de diferentes regiones. Con estos criterios y bajo la guía del Espíritu Santo se fue consolidando el canon.
Los concilios de Hipona en el año 393 y Cartago en los años 397 y 419 confirmaron la lista de los libros inspirados, lista que fue ratificada definitivamente por el Concilio de Trento en el año 1546. Desde entonces, el canon católico se compone de 73 libros, 46 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. En el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 35, dice: la Escritura no puede fallar. El tercer aspecto, diferencia con otros cánones. Las Biblias protestantes, tras la Reforma del siglo XVI, eliminaron 7 libros del Antiguo Testamento, llamados deuterocanónicos, que sí están presentes en la Biblia católica. Estos libros son Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico o Sirásida, Baruch y los 2 libros de los Macabeos, además de algunos fragmentos en Esther y Daniel. La Iglesia Católica conserva estos libros porque siempre formaron parte de la tradición bíblica de la Iglesia primitiva y fueron leídos en las comunidades desde los primeros siglos. El cuarto aspecto, las versiones y traducciones de la Biblia. Con el paso del tiempo, la Biblia fue traducida a diversas lenguas para acercarla a todos los pueblos. Algunas de las versiones más importantes en la historia de la Iglesia son la Septuaginta del año 70, traducción griega del Antiguo Testamento usada por los apóstoles y los primeros cristianos. La Vulgata, traducción al latín realizada por San Jerónimo en el siglo IV, declarada oficial por la Iglesia y base de la mayoría de las traducciones católicas. La Nova Vulgata, versión revisada y aprobada por el Papa Juan Pablo II en 1979 como texto oficial de la Iglesia Católica. Entre las traducciones modernas aprobadas encontramos la Biblia de Jerusalén, la Biblia latinoamericana, la Biblia del Pueblo de Dios, la Sagrada Biblia, versión Nácar Colunga, la Biblia de la Conferencia Episcopal Española. La Iglesia recomienda siempre usar versiones aprobadas por la autoridad eclesiástica que conserven fidelidad al texto original y contengan notas pastorales y doctrinales seguras. Conclusión. El canon bíblico es fruto del amor y de la fidelidad de la Iglesia a la voz del Espíritu Santo. Gracias a este proceso, hoy tenemos la certeza de que cada libro de la Biblia es palabra viva de Dios. Conocer las versiones aprobadas nos ayuda a leer con confianza, sabiendo que estamos escuchando lo que Dios quiso revelar para nuestra salvación. Leer la Biblia en comunión con la Iglesia es permanecer fieles a la verdad que Cristo nos dejó. Oremos. Señor Dios, te damos gracias por la Iglesia que, guiada por tu Espíritu, supo reconocer los libros sagrados donde nos hablas. Haz que amemos tu palabra con un corazón dócil y agradecido. Que sepamos distinguir siempre tu voz en medio del mundo y que cada lectura bíblica sea encuentro contigo. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.
Les invito a suscribirse a nuestro canal para recibir las notificaciones de cada enseñanza, seguir la secuencia y no perderse ninguna de estas valiosas lecciones que el Señor tiene preparadas para nosotros. También les animo a darle like, el dedito arriba, porque de esa manera ayudamos a que este mensaje llegue a muchos más corazones necesitados de la palabra de Dios. Activa la campanita de notificaciones, acompáñanos en este caminar y juntos dejemos que la luz de Cristo ilumine nuestro sendero. Gracias por compartir este momento con nosotros. Que el Señor te bendiga y te guarde. Hasta el próximo encuentro.